La gobernación de Antioquia del presidente Uribe inicia en el 95, termina en el 98, en un contexto nacional bastante complejo. La campaña misma fue todo un cambio extraordinario de paradigmas. La campaña tenía una consigna: primero Antioquia. El Estado austero implica romper con la lógica según la cual el Estado existe por existir. Tiene que tener un propósito, las entidades tienen que tener un propósito y tienen que cumplirlo. Y si esas entidades no están cumpliendo, pues se mollan. Eso sí, con el corazón grande, que es algo en lo que el presidente Uribe siempre ha sido un exponente, ¿no? Además, y esas reuniones fueron cambiando completamente el concepto de la seguridad. El legado de Uribe, en este programa que vamos a producir a partir de hoy, va a tener cierto desorden cronológico. Vamos a comenzar hoy con la gobernación del presidente Uribe, pero ahí no comienza la vida del presidente Uribe. El presidente Uribe comenzó, por lo menos en sus recuerdos, en su autobiografía, trae la imagen de él acompañando a su madre, una dirigente política y cívica que animó la elección y la participación de la mujer por primera vez en el plebiscito del año 1957. Allí se estrenó el voto femenino en Colombia. Entonces, obviamente en este programa vamos a incluir su vida política naciente en las empresas públicas de Medellín, donde dejó un gran legado de administrador, un paso por su acción como miembro del Ejecutivo Nacional en la animación de unas empresas mineras, posteriormente su paso por la alcaldía de la ciudad de Medellín, Aerocivil, y luego su candidatura al Consejo de Medellín y al Senado de la República. Pero entonces vamos a comenzar hoy con un capítulo sobre gobernación de Antioquia. Sí, gobernación. Isaac, encantado de saludarte nuevamente y tenerte como invitado para este primer programa, El Legado de Uribe. Muchas gracias, doctor José Obdulio, un placer estar aquí. Bueno, la gobernación de Antioquia del presidente Uribe inicia en el 95, termina en el 98, en un contexto nacional bastante complejo, no solamente en lo relacionado con la economía, con la crisis que empezaba ya a manifestarse en temas de salud, etcétera, es decir, un ambiente similar incluso al que estamos viendo ahora en nuestro país, sino también y especialmente en lo relacionado con la seguridad. Bueno, te voy a hacer una interrupción. La gobernación de Antioquia de Uribe, año 1995, como dijiste, es decir, la campaña 1994, es un rompimiento con la política tradicional colombiana. Recuerda que estamos hablando de un país que acaba de estrenar una constitución, 1991, una constitución que evidentemente transforma muchas de las instituciones, una de ellas la administración departamental y la municipal, no en profundidad, dijéramos, no con autonomía fiscal, por ejemplo, como la quiere hoy Andrés Julián Rendón, sino con una figura que no la conocíamos desde hacía mucho tiempo: la elección popular de gobernadores. Entonces, la campaña misma fue todo un cambio extraordinario de paradigmas. La campaña tenía una consigna: primero Antioquia. Venía además con dos grandes consignas de la campaña Primero Antioquia: el problema de la seguridad y el problema de la macrocefalia administrativa, la corrupción, el clientelismo. Yo creo que te estás hablando, entonces comencemos ¿con cuál de los dos temas comenzamos? Con austeridad. Austeridad. Había aproximadamente 15.000 funcionarios en la gobernación de Antioquia cuando Álvaro Uribe llegó a ser gobernador. Te voy a contar una anécdota. Adelante. ¿Cómo te parece que eso venía pues desde muy lejos? Claro. No se la vamos a achacar todo al clientelismo liberal contra el cual se
enfrentó a Uribe. Uribe no quiso ser el candidato liberal, de hecho hubo candidato liberal. Él fue un candidato de Primero Antioquia que incorporaba muchos sectores. Entonces, ¿cómo te parece que el crecimiento burocrático, que era realmente clientelismo, compra de votación, compra de voluntades para no solamente mantener un gran cúmulo de votos o dijéramos una gran cauda o un gran feudo electoral, sino también como parte de recompensar ahí y de hacer amistades, y bueno, eso incorporaba mucha corrupción. El actual edificio ya estaba ocupado. La gobernación había tenido su sede en Calibío, lo que hoy es el Palacio de la Cultura que dirige pues con tanto éxito Roberto Rabe. Y entonces vos encontrabas lo siguiente: entrabas al primer piso, eso tiene unas escaleras y puntos, un montón de gente sentada, pero sentada en las escaleras o por ahí dando vueltas, eran empleados, comillas, de la gobernación, de los 15.000 de los cuales estás hablando. Y además, entonces luego los vas descomponiendo y ahí sí te aterras más. Cada institución o cada entidad lo que hacía era obstruir el ejercicio de su función. No, por ejemplo, la encargada de acueductos, que era Acuantioquia, eso no te llevaba acueducto a ninguna parte, antes los obstruía. La de telecomunicaciones, las telecomunicaciones mediocres, que se llamaba EADE. La de energía eléctrica, que además tenía pues a las empresas públicas, una empresa tan representativa y además ejemplar, etc. Bueno, así era absolutamente todo el ejercicio de la administración departamental de Antioquia, que era disque de la mejor de Colombia. Ya te podrás imaginar cómo era o es la administración departamental en los otros sitios del país. Digamos. No, es que en una larguísima tradición de clientelismo, etcétera. Y Uribe es disruptivo en ese sentido, reduce la nómina a cerca de 4.500 y para, digamos, contrarrestar el desempleo que se hubiera podido producir por parte de ese recorte tan grande, recapacitó a los empleados para reintroducirlos al mercado laboral. Se inventó un nombre, retén social, ¿sabías? No lo sabía. El retén social. Entonces, primero, no vas a echar a una señora que tenga 55 años, no, que esté a 50 años, por ejemplo, a puertas de jubilarse. No vas a echar un padre de familia que tiene experiencia, que lleva 22 o 23 años. A ese les hace retén, ¿cierto? Pero había otros casos muy difíciles, por ejemplo, conductores. Vos llegabas a ese sitio pues de abajo, el sótano, llamémoslo así, o los sótanos, y eso así de gente, con carros viejos, carros nuevos, flotas absolutamente desarticuladas, sin ninguna lógica en la composición de los vehículos, etc. Entonces, ¿qué hacer? Y él ideó una cooperativa que comenzó a prestarle servicios al departamento, tercerizados, y muchos de ellos pasaron a ser dueños de su vehículo, oiga eso, a prestar un servicio, a veces ganaban inclusive más, pero mucho más eficiente. Claro. No era un mundo de horas extras falsas o inventadas y eso, sino que él como propietario de su vehículo cobraba por día y calculaba su alojamiento en la misión a donde fuera, etcétera, y eso se volvió muy, muy eficaz, y hoy por hoy el gobernador Andrés Julián no solamente aplica esa política, sino que la ha mejorado respecto al mundo moderno, que ya es mucho más fácil por toda la comunicación. Claro, mucho más dinámico, un mercado mucho Pero más ahí te cuento ese... estoy metiéndote, mejor dicho, trajiste un tema muy bien preparado y yo te lo interrumpo, dale. Y sigamos. Entonces ese pilar que hoy es del Centro Democrático, que es el Estado austero,
tiene como fundamento la idea de que cada peso que se invierte de manera clientelar es un peso que no le llega a la persona que verdaderamente lo necesita. En otras palabras, el Estado austero implica romper con la lógica según la cual el Estado existe por existir. Tiene que tener un propósito, las entidades tienen que tener un propósito y tienen que cumplirlo. Y si esas entidades no están cumpliendo, pues se mochan. Eso sí, con el corazón grande, que es algo en lo que el presidente Uribe siempre ha sido un exponente, ¿no? Además, la responsabilidad social que él ha tenido en sus actos no ha sido impedimento para tomar decisiones firmes. En el eslogan de la campaña del presidencial se incluyó mano firme, corazón grande. Todo, en buena parte, basado y fundamentado en la experiencia, en su experiencia de él, del presidente Uribe, como gobernador del departamento. Tienes toda la razón. Ahí hay como, diéramos, un surgimiento. Ahí están larvados y van haciendo toda una política que luego se aplicó al país y que genera fenómenos como el que ordenan el arresto del presidente Uribe, absolutamente injusto, arbitrario, y todo el país se mueve, y se mueve ante todo pensando en la memoria de Uribe, en recordando el esfuerzo de Uribe a favor del país, y recompensado por obra y gracia del Foro de Sao Paulo, por obra y gracia del socialismo del siglo XXI, con una captura para evitarle que sea el gran protagonista de las elecciones del 26. Pero muy interesante eso. Entonces, una gobernación comienza con 15.000, llega a 4.000, pero además 4.000 con una calificación muy... Así es, 4.000 que trabajan, porque, y aquí podemos hacer el enlace a otro tema. La acción que vivió la gobernación durante ese momento hasta el día de hoy es recordada por funcionarios, por exalcaldes, por exconcejales. Se sienten maravillados, incluso gente del entonces Partido Conservador, un partido que pues había tenido sus dificultades políticas, digamos sus diferencias. Ahora te cuento sí y no, o sea, tenés toda la razón, pero sí y no, ahora te digo por qué. Y incluso había parte del Partido Conservador que apoyó a Uribe durante esa primera, esa elección. Pero bueno, entonces ellos se maravillan y se emocionan al contarle a uno cómo cambiaron las cosas y cómo las promesas se transformaron en compromisos y esos compromisos se empezaron a cumplir. Dos ejemplos puntuales, dos bloques móviles. Es que el departamento de Antioquia en sus subregiones más profundas, que hoy son accesibles, pero en esa época de muy difícil acceso, estaba prácticamente abandonado por el ejército. Dicen, allá no llegaba un soldado. Ahí estás entrando entonces a la seguridad. A la seguridad. Allá no llegaba un soldado. Llega Uribe, al poco tiempo nos reúne de todas las corrientes, no importaba de dónde, de qué partido, de qué matiz era el alcalde, y empieza a realizar compromisos que se cumplen y que tienen efectos sustanciales en Pero mira cómo combinaste ahí de una manera inopinada a lo mejor, pero los dos factores. ¿Cómo te parece que la gran mayoría de los municipios de Antioquia vas por las troncales y tienen unas entradas largas, unas de 2 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y eran realmente trochitas. Es que yo no las llamaría ni trochas, lo que llaman carreteras secundarias o terciarias de pronto incluso, porque las secundarias eran casi todas. Antioquia realmente por el centralismo en el gobierno del presidente Uribe todavía tenía unas carreteras, del gobernador Uribe unas carreteras miserables. El presidente con los alcaldes y con la plata ahorrada se propuso pavimentar esas trochitas. Imagínese usted. Y lo hizo bastante. Ahí tuvo un gran aliado que después se convirtió en su ministro, que era Andrés, siempre me olvida el nombre ya porque tengo el de... Felipe Arias. Andrés Uriel Gallego. Andrés Uriel Gallego. Él fue su secretario de obras y entre esas obras logró llevar, algún día hacemos de pronto en un nuevo programa una relación, un relato como dicen ahora, no sé si los pelados de la izquierda, a veces la palabra me parece como toda llena de contenido maluco, pero
cómo pueblitos que nunca soñaron con tener su acceso pavimentado, lo lograron, producto de lo que estás diciendo. Primero, querer tener seguridad y poder accionar rápidamente la fuerza pública. Dos, ahorrar dinero, tener plata ahorrada para poder invertir, porque el gobierno del presidente Samper no era muy generoso, que digamos, que era el presidente del país. Y también una gran acción con los alcaldes, porque el presidente Uribe no distinguía entre alcaldes buenos y malos, o entre alcaldes conservadores, liberales, de izquierda. Tenía unos alcaldes de la UP todavía de esa época, y ellos mismos dan testimonio de no solo eso, de cómo los protegía incluso, porque eran objeto de ataques y atentados por parte tanto de las FARC como de las autodefensas. ¿Y cómo te voy a contar también otra historia que vale la pena que la profundicen ustedes, que van a ser pues el cuerpo fuerte del legado, escribirlo? El presidente Uribe, por primera vez, un gran dirigente político investido de autoridad de mando por obra y gracia de la Constitución, y la Constitución a través de las elecciones le otorga ese mando, dijo: el problema de la seguridad es mío como gobernador. Esto no es un problema de los alcaldes, ni es un problema de los policías, ni es un problema del ejército. ¿A quién se le ocurre que pueda haber seguridad sin que la primera autoridad administrativa e incluso de policía, porque la Constitución le otorga ese rango, actúe? Porque así era. Es de decirte, no estoy demeritando a los demás gobernadores, ellos no creían en eso, creían que la seguridad era un problema de los policías. Así es. Una cosa medio absurda, pero así era. Entonces se inventó una cosa curiosa que generó todo el odio de la izquierda, que en buena parte lo está pagando con la persecución por parte del senador amigo de las FARC. Lo digo amigo de las FARC para que no me denuncie, porque amigo sí es. Hay muchas fotos de él con los jerarcas de las FARC, que se llamaban las Redis. Óigame esto, todos los días, 6 de la mañana creo, o 7, creo que 6, llegaban al despacho del gobernador, muy bonito, con esa mesa inmensa de vidrio y lo demás, o un alcalde, o varios alcaldes según la región, los secretarios de gobierno, los políticos del pueblo o de los pueblos para el día, porque eran reuniones diarias de seguridad, y el comandante de la policía de la región o provincia o sitio, más personas de la comunidad, gente con alguna incidencia en asuntos de la vida pública del municipio, más la Procuraduría, más la Fiscalía, más entidades en donde, por ejemplo, hubiese un tema de obras públicas. Por ejemplo, vamos a pavimentar la carretera para que la policía pueda actuar también, etcétera, etcétera. Más si era del caso de empresas públicas de Medellín en aquella época, para telecomunicaciones. Y esas reuniones fueron cambiando completamente el concepto de la seguridad, y comenzó a haber operativos y comenzó a haber intervención de la fuerza pública en sitios donde nunca intervenía. Es decir, ahí viste prefigurada la cooperación ciudadana, que fue la que cambió a Colombia en el tema de seguridad a partir del año 2002, siendo el presidente. Como ves, este fue como una especie de laboratorio, un piloto, en donde Uribe trazó toda una política de seguridad para la nación. Así es. Bueno, es fundamental entender además el contexto. Hablemos del contexto, porque si esto es de legado, asumo que mucha gente a la cual va dirigido este programa no conoce cómo era el país en ese momento, cuáles grupos armados estaban asediando, en qué regiones. En general, ya sabemos que no era como hoy, pero entonces, ¿cómo era? ¿Sí? Había múltiples grupos armados y se comportaban con virtual impunidad, producto de que el Estado no tenía la capacidad técnica de responder. Yo no creo que fuera virtual. Total. Era una
real, impunidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, despedimos el programa y luego anunciamos cuál otro tema vamos a desarrollar en el próximo programa del legado de Uribe. De acuerdo. Isaac, la verdad es que el tema termina siendo muy grueso en cuanto a la capacidad de sintetizar en pocos minutos este legado. Pero dejemos lo siguiente, enunciado el tema del escenario, el entorno o el contexto, como lo dijiste, y te invito a un nuevo programa para que lo desarrollemos. Perfecto. Entonces, el país está convulsionado políticamente, no solamente narcotráfico, los cárteles, sino las guerrillas marxistas y las autodefensas tienen control territorial amplísimo en gran parte del departamento de Antioquia. Entonces tenemos a las FARC en el norte del departamento, muy fuertes allí, tenemos al ELN, al EPL y a múltiples bloques de las autodefensas. Que además combatían entre ellos, como hoy está empezando a ocurrir, el Estado era un actor terciario. Los combates se producían entre los múltiples grupos armados y de ahí, ese era el foco de la violencia. ¿Sí? Entonces, y aquí quiero ser muy enfático en lo siguiente, el poder no admite vacíos. Cuando el Estado no está presente, cuando el Estado de Derecho no se hace presente, los múltiples grupos que pueden ostentar la fuerza empiezan en una pugna por ella. Te voy a dejar esta inquietud. Fue tan evidente que Uribe se convirtió en el peor enemigo para el terrorismo de izquierda, el terrorismo marxista, FARC, ELN, EPL, que en el libro Correspondencia de Tiro Fijo hay 7 cartas o 7 órdenes, llamémoslos ucases, ordenando asesinar al gobernador de Antioquia. Imagínense. Ordenando asesinar, así de ese tamaño es y seguirá siendo el odio de las FARC, el ELN y el EPL contra el gran luchador por la libertad en Colombia. Entonces te invito a un próximo programa de El legado de Uribe y desarrollamos ese tema. Perfecto. Mil gracias por tu compañía. Muchas gracias a usted, doctor.